Bueno, acá estamos nuevamente, una clase más. Espero que estén sacando provecho de estos conceptos que estamos compartiendo. Bueno, seguimos un poco con la máquina retórica. Yo no sé si lo había dicho, pero nos estamos basando en un texto de Barthes, Roland Barthes, en francés, ¿no? Que se llama La retórica antigua. Un texto complejo, lo pueden buscar por internet y demás, que prefiero desarmarlo y presentárselo de una forma más didáctica a ustedes. Bueno, estábamos viendo la máquina retórica, recuerdan, vimos las dispositivos, el orden. Es importante que el orden tenga un sentido basado en la máquina retórica y no se larguen los argumentos así al azar. Estamos siempre, en Argentina estamos en contexto político casi año a año y casi permanente. Está bueno que esto lo vean ustedes en los debates, en los programas de televisión y demás, donde siempre quienes argumentan tienen mucho de Aristóteles, saben dónde poner el punto, saben dónde hacer hincapié en los temas, saben cuándo utilizar una figura u otra. Vean que tiene mucho que ver con esto, el arte de persuadir. Bueno, que no es nada nuevo, ya lo ven, estamos hablando de hace más de 2000 años. Bueno, la inventio nos queda ahora para ver, que es un poquito más compleja y más larga. La inventio es lo que yo tengo para decir, encontrar cómo decir lo que quiero decir. O sea, yo tengo argumentos para dar, tengo pensamientos para transmitir. Bueno, ¿cómo los organizo para que lleguen mejor? ¿Cómo los organizo para que no solo lleguen, sino que puedan persuadir, convencer al otro? Bueno, en primera instancia vamos a establecer acá que para la persuasión existen para mí como si fuesen tres columnas. Vamos a hablar un poquito, unas palabritas griegas, pero bueno, que son bastante sencillas. En estas tres columnas tenemos el ethos, el pathos y el logo. El ethos sería la ética del que habla. Cómo habla el que habla, o sea, ¿cómo se llama? Si tiene una buena presencia, si tiene buenos antecedentes, o sea, la ética del orador, ¿no? ¿Quién es el que dice las cosas? Eso es importante. Nosotros lo llevamos un poco a la forma en que se dicen las cosas. No es lo mismo decirlas a los gritos que decirlas bien. Bueno, eso es un poquito el ethos. El pathos es el sentimiento que tiene que haber en todo discurso. Un poco de llegar al corazón, a la emoción. Siempre van a ver, estén atentos en esto que les estaba diciendo, en los discursos televisivos y políticos, que siempre hay un poquito de pathos, hay que llegarle al corazón al otro. Y el logos es la lógica, o sea, los argumentos racionales que hacen que mi discurso tenga valor. Si decimos que un discurso, para que logre la persuasión, estas columnas tienen que trabajar las tres a la vez. No puede haber una que se destaque mucho por sobre las otras. Si pensamos que el ethos se destaca demasiado por sobre las demás, el discurso queda como autoritario, como que las cosas son así porque yo tengo esta ética y son así y así tienen que ser. O sea, si no tienen pathos, si no tienen logos, o sea, el argumento de quien habla parece demasiado autoritario, ¿no? Entonces, esta columna crece demasiado y la persuasión cae, ¿no? Porque nadie le va a dar demasiada importancia a alguien que hable desde el autoritarismo, ¿no? No de la autoridad, desde el autoritarismo. Bueno, si el pathos, en cambio, es demasiado alto, digamos, demasiado exacerbado por sobre las otras dos columnas, llega a un discurso demasiado lastimoso, demasiado emotivo, y uno cae un poquito en la desconfianza. Que va siempre por lo emotivo, por la lástima, por el, ¿cómo se llama? Por el golpe bajo, ¿no? Como se dice, meter argumentos de enfermedades, de esto, de lo otro, para transmitir un mensaje. O sea, si uno demasiado se hincapié en el pathos, ¿qué puede llegar a pasar? Que puede quedar como un mentiroso, ¿no? Como que ya tanta lástima, tanto es lo que dice que esto puede parecer una mentira. Y si el logos es lo único que hay en el discurso, o sea, si esta columna también es gaita y la persuasión se cae, si es puro logos, pura lógica, pura matemática, puro argumento, detallado, porque la obra tiene tantos metros, tanto, y nos metemos demasiado en el logos,
por más que en un principio parezca que es interesante lo que está diciendo, porque está hablando de la lógica, de lo que nos interesa a todos, se transforma en algo aburrido, se transforma en un plomo, y entonces la gente, bueno, quizás al comienzo empieza a escucharlo con atención, pero después dice no, o sea, empieza a bostezar, empieza a mirar para otro lado, o sea, se empieza a distraer cuando es pura y exclusivamente lógica, pura y exclusivamente argumentos racionales, ¿no? Entonces esta columna asciende demasiado y la persuasión se cae. Bueno, esto para que tengan un poquito de idea cómo trabaja el inventio, o sea, cómo tiene que, estas tres columnas tienen que de alguna forma tener unas parejas para que la persuasión o el convencimiento puedan estar equilibrados, ¿no? Bueno, ¿y en dónde se da más énfasis en la persuasión? En los recursos discursivos, que ya los tenemos. Y bueno, vamos a ver unos cuantos y después en otro videito vamos a ver otros más. Bueno, ¿cuáles tenemos aquí? Los más importantes, la metonimia y la metáfora. Muchas veces a los recursos discursivos se los configura como que son metáforas, todo metáforas. Y no son todo metáforas. Hay una diferencia que es sustancial y que ahora vamos a ver. La metonimia actúa por contigüidad, por copresencia. O sea, designa algo con el nombre de otra cosa. Esto tiene que ver un poquito con psicología. No sé si ustedes han visto algo de psicología, algo de Freud y demás, pero en psicología esto se llama desplazamiento. Freud lo explica muy bien en su libro La interpretación de los sueños, cuando dice que nosotros en los sueños no representamos los objetos directamente en los cuales tenemos alguna emoción depositada, sino que en cuestiones cercanas que por desplazamiento actúan sobre dicho objeto. Por ejemplo, si yo voy a pensar sobre una pelota que tuve en la infancia, una pelota que era, azul y roja, supongamos, quizás yo no voy a pensar en esa pelota de la infancia, obviamente que habrá tenido algún hecho importante dentro de mi vida, sino que voy a pensar en el azul y el rojo. Voy a pensar en esos dos colores, y esos dos colores van a trabajar en mi mente. Esos dos colores son la pelota. O sea, la pelota no está en sí, sino que están los dos colores presentes. Bueno, de una forma muy sintética, así actúa, según Freud, el desplazamiento. Y así actúa en nosotros la metonimia. Se designa algo con el nombre de otra cosa. Por ejemplo, acá me noté unas líneas para que ustedes se den una idea. El símbolo y lo que simboliza. No sé, nosotros que somos tan del deporte en Argentina, vemos que muchos jugadores quieren ganar la copa. O sea, la copa vas y te la compras en una casa de trofeos. La copa en sí es un pedazo de metal, un pedazo de madera, una chapita, no tiene nada importante, sino que la copa es lo que simboliza. Quiero ganar la copa. La copa significa 20 partidos que hay que disputar, significa ganarle a no sé cuántos rivales, simboliza un año de trabajo, o sea, el objeto es lo que simboliza. Quiero ganar la copa, no es el objeto físico, es todo lo que está detrás. Eso sería una metonimia. El objeto por la acción, chicos, acá yo me dibujé tipo machete, algunas cositas. Te invito a tomar un mate. Si yo te invito a tomar un mate, el objeto por la acción, o te hago, no sé, te mando un emoji con el mate, ¿significa que te invito a pelear? ¿Significa que te invito a discutir sobre algo? ¿O significa un gesto amistoso? Vamos a tomar un mate, vamos a charlar de nuestras cosas. O sea, tiene que ver con un momento de distensión. O sea, bueno, eso significa esto, que es el objeto por la acción. Acá yo me dibujé el mate porque es muy simbólico. La parte por el todo, en el caso de la náutica, supongamos cuando se habla de velas, cuando se habla, por ejemplo, que en Argentina, una vez algún autor dijo que las proas vinieron a fundar la patria. O sea, las proas, una parte del barco, o sea, no te dice que los barcos vinieron los inmigrantes a construir la Argentina, ¿no? Que dice que las proas, que justamente la proa es la parte de adelante, la popa es la parte de atrás, o sea, las proas vinieron a fundar la patria, es esa partecita, esa parte por el todo. La proa es el barco, no me habla del barco, me habla solo de una parte. Yo, por un ejercicio de pensamiento así, realizo la metonimia, realizo la contigüidad y enseguida pienso en el barco. La obra por el autor, vimos un mural que era un Picasso, no sé, que era un Van Gogh, o sea,
directamente, es la obra por el autor. Si nombra a un autor importante y demás, quiere decir que la obra estuvo muy buena, ¿no? Ese mural era, no sé, una obra de Da Vinci, si digo, algo por el estilo, ¿entienden, no? Es la obra por el autor. Bueno, bien, el instrumento por el artista, si digo tiene una muy buena pluma, tiene la pluma de Borges, o sea, nada, enseguida me doy cuenta de que estoy hablando. El lugar por lo que produce, era el Caribe el otro día, la pileta, el club era, no sé, estábamos en el polo el otro día, o sea, el lugar por lo que produce. El polo me produce frío, el Caribe me produce mucho calor. Bueno, muy bien, metonimia es todo esto que les acabo de decir. Y por otro lado tenemos la metáfora, que quizás resuena mucho más que la metonimia. La metáfora actúa por comparabilidad referencial y discursiva. Así como actúa el desplazamiento en la metonimia, en la metáfora actúa otro fenómeno, también citado por Freud en la interpretación de los sueños, yo lo he leído, que es la condensación, que es uno por otro, o sea, es meter varias cosas dentro de un concepto. En el caso de Freud, hablaba que, por ejemplo, en uno de sus estudios, hablaba de una palabra larga que se soñaba, que esa palabra en realidad correspondía a dos conceptos distintos que se unían, a dos palabras distintas. Entonces nosotros cuando soñamos no soñamos quizás literalmente todo lo que queremos decir, sino que podemos llegar a soñar en una palabra y en esa palabra él la desprendía en sílabas y demás y visualizaba ahí dos conceptos que de alguna forma actuaban por condensación. A mí me gusta mucho leer algunos cuentos de Borges, y ahí vemos la condensación, cómo en 2 páginas puede retratarnos una historia novelesca, cómo puede actuar. Y bueno, porque él trabaja con la condensación, con poco dice mucho, tiene que ver mucho con nuestra disciplina la condensación, es interesante que lo tengamos en la cabeza. Bueno, seguimos adelante. Por ejemplo, hay alguna frasecita para que veamos metáforas, ¿no? Jugando sos una madera. Bueno, enseguida nuestra cabeza sabe a qué se refiere cuando alguien dice una madera. Después, el cielo llora. Nada, entendimos muy fácilmente cuál es la metáfora. Puse punto final. A este tema le puse punto final. Bueno, también quiere decir que se terminó el tema. No lo estoy diciendo directamente, sino que lo digo con una figura retórica. Ponete las pilas, a mí como metáfora anoté. Cuando dicen acá necesitamos sangre nueva, o sea, no te dicen necesitamos gente joven, necesitamos sangre nueva, como que el argumento llega mejor, como que nos traspasa de una forma más efectiva, que decir necesitamos que venga alguien nuevo, no, necesitamos sangre nueva, quiere decir mucho más, necesitamos más pasión, necesitamos más creatividad, o sea, actúa por condensación, dice mucho esa frase. Bueno, y después, acá también no es otra metáfora sencilla, el tiempo es oro, para darnos cuenta de la importancia de cuidar el tiempo y no hacer esperar al otro y no, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con nuestro tiempo contemporáneo. Bueno, síntesis, inventio, las 3 columnas, ¿se acuerdan? Para poder persuadir tienen que estar parejitas. Recursos discursivos, hay que tener énfasis en los recursos discursivos, dice el inventio. Y ahí vamos con ejemplos de desplazamiento y condensación. ¿Cómo son estos? A través de la metonimia y la metáfora. Bueno, chicos, hasta pronto.